Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de Ampliamente, una edición que estará dedicada a analizar el panorama y la situación política en México, uno de los países más importantes y una de las economías más pujantes de nuestra región, que en el mes de junio se enfrentó a un proceso electoral y ya tiene presidenta electa, la señora Claudia Sheinbaum, unas elecciones que tuvieron múltiples matices, unas elecciones controvertidas con denuncias por parte de la oposición. Y a partir de estas elecciones, pues se ha ido desarrollando el escenario político mexicano. Ya en unos días la nueva presidenta electa tomará posesión y también es oportuno revisar el asunto de la reforma judicial y por otra parte el rol de México a nivel geopolítico en nuestra región y también ese rol que ha tenido en relación a la crisis política que ha atravesado nuestro país. Y vamos a hacer este análisis en esta noche junto a la profesora Aribel Contreras. Ella no solamente es especialista en todos los temas internacionales, sino que además también es mexicana y desde México nos va a ayudar a entender cómo está el escenario político de uno de los países más importantes en nuestra región, que tiene una influencia fundamental para todos los asuntos regionales. Qué placer recibirle, profesora Aribel. Al contrario, mi querida Nastacha, para mí siempre es un placer poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Igualmente para nosotros y además sabemos que la audiencia ya la conoce y sabe que de forma muy pedagógica nos intenta explicar siempre estos temas internacionales que son complejos, pero que en todas estas decisiones siempre hay una razón de ser. Y yo quería comenzar de alguna manera perfilando cómo está el país tras el proceso electoral, cómo se prepara Claudia Sheinbaum para asumir el gobierno, cómo está la oposición y fundamentalmente todo este asunto que ha habido con respecto a la toma de posesión, de que han sido invitados unos presidentes y otros no, y por otra parte, este asunto de que Sheinbaum termina siendo la heredera de todas las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cómo entender el México de hoy? Me encanta este planteamiento porque cómo entender el México que estamos viviendo, millones de mexicanos, pero también millones de extranjeros que viven en nuestro país, pero millones de mexicanos que viven fuera de México, que a lo mejor están en alguna otra nación, pero que también a la vez viven casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y que se vive en paralelo un proceso electoral también allá en la Unión Americana. México hoy en día se encuentra totalmente polarizado en términos sociales, con grandes retos en términos de la seguridad, que no existe, la violencia cada vez se ha escalado más, la economía en algunos ámbitos avanza, en otros retrocede. Nuestra economía pues está anclada a lo que sucede en Estados Unidos, pero también a la coyuntura internacional. Y en términos políticos, cabe destacar que pues para nuestra historia es importante porque se abre una nueva era, porque por primera vez va a haber en México una mujer presidenta. También en la región se convierte en algo emblemático, derivado a que en Estados Unidos y en Canadá pues no han vivido esta etapa de tener una mujer gobernando. Y sin duda, creo yo que los retos son abismales. Por un lado, vemos que México ocupa el 10º lugar a nivel internacional en cuestión de robos, de homicidios. Por el otro lado, esta red de acuerdos comerciales pues le permite a México avanzar y continuar siendo muy atractivo, no solamente por el TEMEC, sino también por nuestra posición geoestratégica. Sin embargo, vemos que el tema de la ideología política ha dividido a toda América Latina y el Caribe, y México no es la excepción. Este coqueteo con ciertos gobiernos ha generado inclusive ciertas conversaciones al interior de la sociedad de por qué en ciertas fechas emblemáticas solamente se invita a algunos presidentes, a otros no, porque inclusive cuando ha habido reuniones regionales, inclusive solo se invita a algunos mandatarios, a otros no. Pero también, sin duda, hereda un país con grandes retos en temas de feminicidios,
con una brecha de género interesante, porque de acuerdo al Foro Económico Mundial, México está en la posición 33, porque las mujeres han logrado avanzar ciertos escaños en el ámbito político, pero no así en el ámbito económico, porque todavía tenemos que trabajar mucho en el tema de igualdad salarial, de acceso a servicios públicos, acceso a la educación, que son los grandes retos no solo de México, sino del mundo entero. Y yo creo que ella ahora, como nueva presidenta, se va a enfrentar, por un lado, a recibir un legado que su antecesor esperaría que ella continúe. Por otro lado, ella esperará darle su propio sello a esta administración federal. Sin embargo, hay personajes actuales que repetirán en la nueva administración. Se le estará apostando a ella muchas expectativas favorables y no sabemos si las va a poder cubrir y cumplir o no. Este segundo piso que ella lo ha denominado así a su administración, se va a caracterizar por estos radicalismos en términos políticos. Ella sabe que tendrá que gobernar para todos los mexicanos, pero al mismo tiempo hay un choque de trenes internos. La agenda doméstica tendrá que correr en paralelo con una agenda de política exterior y de política comercial derivado de los retos que México se enfrenta en la escena internacional. Y yo creo que posiblemente estemos a ella viéndola sí salir al extranjero, sí teniendo presencia en foros internacionales a comparación de su antecesor, pero sin duda esto tampoco se pudiera leer como que en cuestión de días o en cuestión de meses va a haber un cambio. O sea, esto es una continuidad. Entonces vemos que ella, junto con su equipo y su gabinete, pues tendrán que trabajar muy duro y muy fuerte para empezar a dar resultados y sobre todo no para que se deslinde, porque esto no se va a dar, yo no veo un deslinde de ella con el actual presidente, pero sí vemos que es una mujer muy preparada, donde inclusive ella pide que se le diga doctora. Entonces ya de entrada esto te va marcando un tema muy importante, y perdón que me alargue, Nastacha, pero es la cuestión de violencia política o violencia de género. Yo creo que esta conversación va a estar presente durante los próximos 6 años en nuestra sociedad y tendremos que estar muy cautelosos para que cuestiones no sean malinterpretadas, de que por hacer una crítica política no vaya a transgiversarse como una cuestión de que se le está atacando a la persona y no a las ideas o a las propuestas. Interesante camino el que le toca enfrentar a México próximamente. Profesor Aribel, vamos a hacer una pausa en esta conversación y en este análisis y al regreso vamos a intentar analizar qué país deja López Obrador, sobre todo con esta polémica reforma judicial que además muchos comentan de que intentó adelantar rápidamente antes de dejar la presidencia. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos analizando la situación política en México tras las elecciones del mes de junio. Recordemos que Claudia Sheinbaum, como muy bien lo decía la profesora Aribel, ganó la presidencia, ya dentro de muy pocos días tomará posesión y luego México tendrá un nuevo camino que transitar, nuevo o quizás muy parecido al anterior. Todo eso lo vamos a seguir analizando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.